buenas tardes, tengan todos ustedes, edición 205, aquí en Conversando con Orfe. Hoy tenemos un invitadazo, el doctor Javier Olmedo Castillo, que además de ser una magnífica persona, no, pues abogado, contador, doctor en Derecho, doctor en Economía. Bueno, ¿qué les digo? Ya mejor ni les digo, porque luego piensan que ando ahí hablando. Y además venimos a escucharlos, además a aprenderle, y además muy oportuno. O sea, el tema que nos trae, pues obviamente este paquete económico de que no lo esperábamos con algún tipo de reformas fiscales, pero que creo que pues nada más medio se amenazó. Pero ya nos platicará mi querido doctor y maestro Javier que pues la verdad es que me va a evitar horas, y él rápidamente agarra, hace el resumen, aparte es excelente expositor, catedrático, escritor. Bueno, ¿qué les digo? Mejor ya ni digo nada, mejor no porque no valga la pena, sino porque prefiero además ahorrarme tiempo, escucharlo, aprenderle, tomar nota. Y por supuesto, este es un espacio para reconocer a los mejores que muy amablemente, muy gentilmente nos regalan, la verdad es que su tiempo, su conocimiento. Y entonces yo me siento siempre muy agradecido por tener, por supuesto, a invitados como Javier, que está aquí con nosotros, que además de, bueno, pues la verdad es que pues va, pues ahora sí que yo voy a aprovechar, no sé ustedes, y este es un espacio para ello, para aprovechar la verdad es que nos enseñan, nos transmiten muy amablemente, y qué mejor que tener aquí a don Javier, que bueno, pues que la verdad es que, a ver qué qué nos platica de este paquete económico que se aprueba. Así que te saludo con mucho cariño, con mucho gusto y muy agradecido de que hayas aceptado estar aquí en Conversando con Orfe, mi querido maestro Javier. Extraordinario, la verdad, coincidir y además coincidir con este tema que no lo habíamos platicado porque pues no estaba aprobado, y qué mejor que tú en esta edición 205 de Conversando con Orfe nos lo platiques. Así que mi Javi, querido, a ver, platícanos de esto, mi querido doctor. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos en esta edición 205. Para mí es un gusto y principalmente un honor estar en esta gran organización Orozco Felgueres, con una tradición en materia tributaria de 3 décadas, que se me antoja 4 décadas, y que, bueno, aquí el tema principal es lo que recién presentó, en este caso, el secretario de Hacienda, la iniciativa de paquete económico que no está aprobado, pero que prácticamente va a ser un hecho el que se apruebe con algunas modificaciones que quizás se vayan a dar en el tema de recorte al gasto, en temas de ingresos, pero que yo vengo a hacer un señalamiento muy general de qué es, cómo está, qué es lo que principalmente se está planteando por parte del Ejecutivo Federal. Y bueno, pues no se ve nada alentador este paquete económico, porque bueno, pues cierran la pinza cada vez más al contribuyente. No sé si empiezo ya, maestro Carlos, gracias por la Platícame, invitación. a ver, platícame bueno, qué de nuevo, qué tendríamos que de alguna manera como que saber para tomar pues nuestras precauciones o planear de alguna manera, nuestro cierre, nuestro inicio. A ver, platícame, Javi. Sí, con mucho gusto. Si me permiten compartir algunas láminas que preparé para esta hora, voy a compartir pantalla para iniciar formalmente con esta presentación. ¿Se alcanza a ver? Sí, claro. Bien, Perfecto. pues básicamente este paquete económico, pues recientemente decía yo que lo presentó el secretario de Hacienda, lo presenta, como dice la Constitución, a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, y Sí. busca continuar con estrategias de gobierno del Andrés Manuel López Obrador,
que en realidad le deja un gran compromiso a la actual presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, en relación a que trae un déficit fiscal muy alto. El gobierno de López Obrador le deja un déficit fiscal del 5.9%, es decir, que lo que el gobierno de López Obrador gastó fue más que lo que recaudó. Y en ese sentido tiene que hacer los ajustes para el 2025 la actual presidenta, entonces con una visión de ajuste, recorte al gasto y sobre todo tratar de mantener un crecimiento económico, sobre todo en la parte de justicia social. Recordemos que la actual administración federal pues pertenece a una política de desarrollo social sustentable y que, bueno, sin tomar algún tema político, simplemente están defendiendo una postura en relación al papel que juega el actual gobierno federal en relación al bienestar colectivo y sobre todo a las clases más necesitadas. Así que, pues en este supuesto, pues se ve un gran compromiso porque independientemente del decálogo que presentó en el plan de desarrollo la actual administración federal, pues se ve completamente difícil, sobre todo el tema de la disciplina fiscal, el tema de educación, salud. Entonces todo esto va a originar pues ciertos ajustes que final va a llegar al contribuyente y va a tener que hacer sus ajustes también en la parte interna. Bueno, ya Ricardo Monreal anunció a través de los medios de comunicación que la fecha límite que tiene la Cámara de Diputados es el día último de diciembre para cerrar el periodo de sesiones ordinario y aprobar el paquete económico. Sin embargo, dice el diputado federal, que es líder de la bancada de Morena, que piensan aprobarlo a más tardar el 13 de diciembre. Parece que le van a dar fast track al paquete económico para que quede antes de irnos de vacaciones y podamos tener ya certeza de lo que está presentando, en este caso, el Ejecutivo Federal. Y bueno, Y iniciamos con los discutir el ingresos. gasto, y discutir el gasto. Sí, 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 sin lugar a dudas. Vienen recortes muy importantes que más adelante los vamos a estar aquí platicando. Pero, ¿qué tenemos en la parte de ingresos? Realmente tenemos como política general económica una desaceleración en la recaudación tributaria. Si vemos el último informe de gestión que se presentó al último trimestre del 2024, pues entre enero y octubre la recaudación tributaria creció un 5.4% real anual. Sin embargo, esto comparado con el año 2023 significó una desaceleración de 10.2% que reportó en el mismo periodo el año pasado López Obrador. Independientemente de que la Administración Federal ha cumplido con las metas de recaudación tributaria y ha rebasado esas metas, también es cierto que comparado 2024 con 2023 hay un crecimiento menor en la recaudación tributaria y esto se ve reflejado en una desaceleración económica y que se ve complicado también para el 2025. Entonces, pues aquí tenemos dos panoramas. Uno, pues la continuidad de una estabilidad que pudiera darse con cifras alentadoras que propone el gobierno federal y la otra, la parte negativa, que es las presiones que hace a nivel internacional el Banco Mundial y que pudiera derivar en una menor recaudación y en una desaceleración que está sostenida y que puede ser para el 2025. Entonces no se ve nada fácil el año que viene, en 2025, en cuestión de ingresos, sobre todo en la parte de recaudación tributaria. ¿Cuánto se va a recaudar? Bueno, pues las cifras que están señaladas en el proyecto de ley de ingresos es de 9.302.000.000.000 de pesos. Este monto más o menos es superior en un 3.5% a lo que en el 2024 se estableció como meta, lo que implica que sí va a haber un crecimiento de los ingresos públicos. Sin embargo, para todas las necesidades que tiene el país, va a ser muy complicado que pueda, en este caso, cumplir con esos compromisos que tiene. Así que el gobierno mexicano anticipa también un crecimiento entre el 2 y 3% para el año 2025. Ya sus opositores, por ejemplo, el PAN, ha señalado pues, que es una cifra demasiado optimista
que para el PAN opina que si acaso llegará México a crecer un 1% por las condiciones económicas globales. Sin embargo, bueno, pues hay que darle el voto de confianza al gobierno federal de que ojalá llegue México a un crecimiento entre un 2 y 3% para el año 2025, que insisto yo que se ve muy complicado. Y para ello, la ley de ingresos del 2025 establece que se mantiene pues prácticamente las mismas condiciones de política fiscal. Por ejemplo, para la tasa de retención de intereses pagados por el sistema financiero a personas físicas, se mantiene en el 0.5%, no hay ninguna variación. En materia de estímulos fiscales, se mantiene también los que ya tenemos en la ley de ingresos y que no representan un cambio, salvo el llamado estímulo para el deporte de alto rendimiento, el cual será suspendido en el 2025. Aquí se ve una parte negativa que en relación al deporte en México, pues el gobierno federal no va a estar aplicando este estímulo para el año que viene. En relación al impuesto sobre la renta al sector primario, hay un cambio significativo, en este caso para aquellas personas que tienen ingresos hasta 900,000 pesos anuales, el impuesto sobre la renta estará exento y solo se grabará los ingresos excedentes. Eso ya también lo teníamos contemplado en el año 2024 y que ahora se pretende que continúe en el 2025, pero se plantean retos administrativos para que se aplique a quien realmente lo necesita. Y bueno, aquí se nos viene una pregunta: ¿cómo hará la administración fiscal, en este caso el SAT, para identificar que efectivamente se esté aplicando correctamente este límite de exención hasta 900,000 pesos? Entiendo yo que pues, la herramienta tecnológica va a ser el punto más importante a que lo que le va a apostar en materia de regulación de recaudación para el 2025. En relación a cancelación de sellos digitales, pues también tenemos una novedad que ya la teníamos en la miscelánea fiscal 2024, ahora se eleva la ley de ingresos que se concede hasta el día último del mes de la presentación de la declaración anual el plazo para cancelar los CFDI. En este caso se le da cierta certeza al contribuyente en relación a una posible cancelación de la emisión de comprobantes fiscales y bueno, pues al elevarse al rango de ley de ingreso le da más certeza al contribuyente. Algo novedoso que tenemos para el año 2025 es un programa de regularización fiscal que está establecido en los artículos transitorios. En este programa se permite que a aquellas personas que tengan ingresos hasta 35 millones de pesos anuales, donde se ofrezcan facilidades para saldar adeudos a través de este programa, reduciendo el 100% de multas, recargos, gastos de ejecución, siempre y cuando se obtenga autorización y se realice el pago de estos adeudos a más tardar el 31 de diciembre de 2025. Esta disposición transitoria establece también que se debe de ejercer o solicitar esta regularización a más tardar el mes de septiembre del año 2025. Creo que aquí es una de las pocas ventajas de regularización en tema de adeudos fiscales, sobre todo de aquellas empresas que tengan créditos fiscales pendientes de pago. Con todas las características se va a poder, en este caso, si hay un medio de impugnación, se puede solicitar, en este caso también, esta regularización, pero te tienen que desistir de los medios de defensa y se habla ahí en este artículo transitorio de todas estas características. Creo que vale la pena tenerlo a la vista, este programa Como de el perdón, regularización. el decreto de amnistía o de perdón fiscal, Javi, ¿no? Sí. Así es. Bueno, ya teníamos un decreto de amnistía. De hecho, señala la disposición transitoria que los que están ajustados en aquel decreto no tendrán efectos para este decreto. O sea, tienen que decidir si continúan con el anterior decreto o este. Creo que este es muy importante porque va a permitir a aquellos contribuyentes que recientemente tuvieron una revisión fiscal o tuvieron la imposición de multas,
que puedan solicitar una regularización fiscal, sobre todo porque el beneficio principal es la reducción del 100% de las multas y recargos y gastos de ejecución. Incluso se habla en aquellos casos de créditos fiscales que están próximos a ejecutarse, que por alguna razón no tienen la garantía suficiente en algún medio de defensa y que la autoridad fiscal en próximas fechas vaya a ir a embargar al contribuyente. Entonces, esta es una opción muy importante para el 2025. Creo que de la ley de ingresos podríamos decir que es de las más representativas que tenemos para el año que viene. Bueno, en relación a la Ley Federal de Derechos también se propone un incremento al derecho especial sobre minería de un 7.5 pasaría a un 8.5%. Ese sería un incremento para aquellas empresas mineras o de extracción de productos mineros. Y el derecho extraordinario sobre minería pasaría del 0.5% al 1% por la enajenación o venta del oro, plata o platino. Creo que pues esto va a dirigir a un sector muy específico que están muy focalizados y que consideró el Ejecutivo Federal un ajuste del medio punto porcentual, tanto para el derecho de extracción de minería como el derecho extraordinario sobre minería. En la ley de ingresos, en esta iniciativa, también vemos temas como servicios migratorios, servicios en minería, servicios en materia de telecomunicaciones. Creo que es un renglón también importante este tema de las telecomunicaciones, que más adelante lo vamos a comentar porque eh, a decir de que no va a haber reforma fiscal durante el año 2025, también es cierto que para el año 2025 se prevé que exista un ajuste en la digitalización, que va a ser una clave para el gobierno federal en relación al instituto una agencia más que instituto, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que vendría a ser como una agencia de inteligencia para efectos de armonizar todo el tema de banda ancha, el tema de firma electrónica, el tema de monitorear contribuyentes y que puede ser un aspecto importante para una mayor recaudación, porque ya no solamente sería a través del Servicio de Administración Tributaria, sino a través de una agencia del gobierno federal y que pudiera derivar en actos de molestia para el contribuyente. Yo creo que esa es una parte importante que no hay que perder de vista a esta agencia de transformación digital, que es de reciente creación. Realmente estuve investigando, esta agencia de transformación digital inició en el año 2023 y que no estuvo tan activa durante el 23 y 24, pero anuncia la presidenta de la República que se nombra un nuevo titular y que se le va a confiar ciertas tareas prioritarias, sobre todo en tema de informática, y incluso se anuncia una llave MX, que va a ser algo similar a la firma electrónica, como un mecanismo de identidad digital y que va a haber mayor cruce de información entre autoridades a nivel federal. Así que hay que tener mucho cuidado porque por ahí pudiera venir mayor recaudación y mayor incremento en la base de contribuyentes, incorporar otros contribuyentes que no estén actualmente. Aquí lo tenemos, una de las claves y para el 2025 va a ser la digitalización a través de una agencia especial, como estoy comentando, y estos mecanismos de identidad digital pues van a estar ligados a lo que la Secretaría de Hacienda hace a través de la firma electrónica o que el SAT ya tiene incorporados en su robot y que ahora va a cruzar esta información con otras unidades administrativas y que le permitirá, dice en este caso la iniciativa de ley, incrementar el número de contribuyentes. ¿Cómo? No sabemos, pero bueno, ahí está ya la iniciativa. Seguramente va a ser fortalecer este robot que ya tiene la autoridad, es ese robot que hace cruces de información, que ahora lo va a llevar también a otras dependencias. Pero ¿cuál es la preocupación de los contribuyentes? Pues que seguimos estando frente a una presión fiscal contra las empresas. Seguimos viviendo el rechazo de deducciones, el rechazo de acreditamientos,
el rechazo de operaciones en actos de fiscalización, seguimos teniendo problemas con la materialidad y la sustancia económica, seguimos teniendo problemas con la razón de negocios, que hoy en día ya es una realidad, y no se diga con los trámites de devolución de impuestos o la aplicación de estímulos fiscales. Creo que en esta parte no se ha dicho mucho para el 2025. No tenemos nada claro en relación a lo que la problemática actual tienen las empresas. Y, por ejemplo, los contribuyentes de tasa cero siguen teniendo muchos problemas para efectos de la devolución inmediata de sus saldos a favor. Así que, pues, esto no se contempla para el paquete económico de 2025. Seguirá estando como lo tenemos a través de reglas de carácter general y que, bueno, pues, creo que sería un punto importante que se debiera de tomar. Aunque quizá a través de una reforma fiscal que se Ujú. ha comentado que quizá sea para 2026, la reforma fiscal que se está Sí, esperando, Javi. en donde se pueda establecer otros criterios para resolver estas problemáticas que tenemos en la imagen. No sé cómo ves tú, mi estimado maestro Carlos, este Y, aspecto. a ver, híjole, no está muy gastado las reformas que actualmente aprobaron para tocar a la clase empresarial. Yo así lo veo, estaba un poquito desgastado el gobierno políticamente como para todavía, yo que me acuerdo, salvo lo que tú me corrijas, mi maestro Javi, el primer año es difícil que haya reforma fiscal por lo regular. Me llama la atención la regularización fiscal, que con López Obrador no hubo, luego sí ya tuvimos una, pero no solo eso, sino que quitó la condonación y quitó la compensación universal. El último decreto de amnistía lo hizo, que este no es un decreto, eso sí es medio una amnistía o un perdón fiscal, pero para un sector sí le podríamos llamar pyme, de 35 millones de pesos, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, sí hay ese margen para los de 35 millones de pesos, pero que sin duda todavía falta algunas otras cuestiones para que se le dé más certeza al Sí. empresariado, sobre todo a los medianos y pequeños. El tema, como insisto, de la materialidad, el acreditamiento y las deducciones sigue siendo hoy un problema, ¿no? Porque no hay certeza en los criterios de la autoridad. Ahora vamos a platicar un poquito del presupuesto de egresos, de la iniciativa de paquete económico que presenta el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados y pues se destacan los programas sociales. Como es sabido, pues el segundo piso de la cuarta transformación, que así se le ha llamado, busca consolidar los programas sociales y sobre todo aquellos que han tenido un alto impacto y que han causado un éxito para el gobierno de México. En este caso, la pensión para adultos mayores, que ahora se pretende ampliar a mujeres mayores de 63 años. Se Ujú. habla de 1.2 millones de mujeres mayores de 63 años que tendrán derecho para el 2025 a una pensión del bienestar y que se pretende para el año 2026 bajar a los 60 años. Quiere decir que vamos a tener dos pensiones, una Sí. diferenciada para la mujer para en el año 2025 cuando tengan 63 años de edad a los 65 y la pensión de bienestar que ya viene funcionando del Ujú. 65 años en adelante. Lógicamente esto va a representar mayor gasto, mayores recursos, que al final de cuentas el tema que tenemos con una desaceleración económica pues se ve complicado con este compromiso que está asumiendo el gobierno federal de fortalecer los programas sociales. Y por otro lado, también se anuncia mantener una salud financiera del gobierno estable, sobre todo en el tema macroeconómico, y tener un entorno favorable para la inversión, la creación de empleos y el acceso de México a los mercados de crédito.
Bueno, pues eso también se ve complicado, sobre todo porque las finanzas públicas se encuentran muy presionadas y que el margen de maniobra que tiene el gobierno federal es muy reducido, sobre todo por el Producto Interno Bruto, que se ve complicado un crecimiento, como lo anuncia el gobierno federal, del 2 al 3%, cuando a nivel internacional se estima de un 1%, sobre todo para los países integrantes de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, digo, hay que ser optimistas también y ponernos del lado del gobierno federal en que ojalá se logre estas metas. Ojalá realmente haya una creación de empleos y un acceso de México a los mercados de crédito, con todo y la calificación negativa que recientemente recibió México por toda la inestabilidad y la reforma al Poder Judicial, entre otras cosas, y la inseguridad que vive México. Ya había comentado que uno de los programas destacados que para el 2025 va a arrancar es la pensión Mujeres Bienestar, que va a beneficiar a 1.2 millones de personas, reconociendo el trabajo de la mujer no remunerado de muchas mexicanas. Y aquí, pues ustedes saben, este tipo de apoyos no se requiere ningún requisito más que tener la edad. No hay un filtro, o sea, puede ser que mujeres que tengan ingresos o que estén pensionadas por algún sistema de pensiones puedan recibir también este beneficio porque es una pensión universal. Y bueno, también incrementos significativos eh, en la reducción de la pobreza. En este caso, el gobierno le apuesta a los programas sociales ya existentes con un enfoque de austeridad. Pues ojalá así sea, sobre todo en el tema de educación y salud, que hace falta mucho en los temas de donde existe una desigualdad en ciertas zonas o ciertas partes geográficas de México, donde no hay un desarrollo equitativo. Por ejemplo, el sureste mexicano, que tenemos, para los que hemos ido, por ejemplo, al sureste, vemos otro México, ¿no? Pasamos del centro, vamos al sureste y vemos un México con un rezago económico de 30, 40 años. Bueno, ojalá que efectivamente el gobierno de México aplique y que ubique recursos para una menor desigualdad para estas zonas del país. Bueno, como nota Sí. distintiva, una inversión estratégica sería la clave. Inversiones estratégicas a ciertas zonas para estabilizar la economía del país, combatir la pobreza, reducir la desigualdad y promover un bienestar inclusivo, aunque no se dice cómo, pero en el decálogo para consolidar el plan de desarrollo del sexenio de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, así se establece menor desigualdad y un desarrollo regional, ojalá así sea. En el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación se espera tener un gasto neto total por 10 billones de pesos contra 9 billones aprobados en el año 2024. Es decir, el gobierno para el 2025 pretende gastar más que lo que gastó en el año 2024, que podrá ir acompañada de una miscelánea fiscal, que es donde debemos estar todos atentos, y una iniciativa para modificar el régimen fiscal de Pemex, que es otro de los puntos clave porque pues el petróleo en México cada vez es menos la producción y cada vez se aleja más de ser una fuente de ingresos confiable para el gobierno de México, pero lo que sí se le apostaría quizá es a una miscelánea fiscal más agresiva que pudiera endurecer la postura del gobierno de México para tener más recaudación tributaria para el año 2025. Hay un reordenamiento en la estructura programática de la Administración Pública Federal, esto derivado al déficit público de las finanzas que dejó la anterior Administración Federal, un déficit público del 5.9% que se intentará reducir a un 3.9% para el año 2025. Y esta diferencia de déficit
es el equivalente al gasto para las obras emblemáticas de la anterior administración, el Tren Maya, la refinería Olmeca, eh, y todos estos gastos que fueron el aeropuerto, todos estos gastos equivalen precisamente al déficit público que representó el 5.9% en el año 2024 o representa y que se pretende para el 2025 reducir a un 3.9%. Y va de la Ey, mano. Sí, adelante, maestro. ahí ay, háblame más de eso porque está complicado, ¿no? Sí, complicado y bueno, además hay un ajuste a distintas partidas de las dependencias del gobierno federal. Sí. En este Ujú. caso va a haber recortes presupuestales y pues en realidad hay es un panorama complicado para el año 2025 en relación al gasto. La caída del Sí. gasto del gobierno que va a ser en el 2025, pues va a reducir las oportunidades de inversión, sobre todo con menor gasto del gobierno, menor distribución de la riqueza y entonces eso puede complicarse y sobre todo la disminución del presupuesto. Por ejemplo, para la Secretaría de Salud, su Ujú. disminución es de 34.420 millones de pesos, para educación 6.793 millones, para cultura 4.673, para seguridad y protección 39.000, y así nos vamos. Cada dependencia va a tener una reducción presupuestal muy complicada. Solo muy pocas secretarías o dependencias van a tener incremento. Realmente la mayoría van a tener disminución y esto implica un menor gasto y una desaceleración económica también promovida por el gobierno. Y bueno, que la perspectiva de deuda que tiene México, Maurice. Moody's, pues calificó a México negativamente y ya también se pronunciaron los financieros en México, el Instituto Mexicano de Finanzas, que México está en la rayita para un cambio negativo en la calificación crediticia y perder el grado de inversión debido al elevado nivel de deuda pública. Y bueno, en esta tabla podemos ver cómo baja la calificación de estable. El 14 pues fue reciente, días atrás, baja a negativa. Pues realmente es preocupante porque la inversión que es sustentable, sobre todo en el tema de inversión extranjera, que pudiera consolidar la economía de México, pues al ver una disminución en la calificación de su deuda, pues en lugar de atraer inversión, aleja la inversión. Y se puede Ujú. convertir México en un país de especulación, donde solo puedas invertir, pero no a Así través de la es. inversión, sino solo para obtener ganancias superfluas o el mercado de dinero. Entonces esto es muy complicado porque, bueno, esto implicaría menores salarios, menor empleo, menor economía global. Entonces creo que pudiera convertirse en un problema y ese es uno de los retos que tiene el gobierno federal en relación a la deuda que tiene México. Y bueno, la presión fiscal contra las empresas, el paquete fiscal que presenta el Ejecutivo recaerá más a las empresas 2025. O sea, al final de cuentas, tendrá que voltear y ver a los contribuyentes que siempre han cumplido y ver la manera de que sigan cumpliendo y además de que cumplan de mejor manera. Y como hemos dicho año con año en el cambio de temas fiscales, que siempre le aprietan al mismo, al contribuyente cautivo, al que está. Y bueno, pues hay que estar alertas porque sí puede haber una presión fiscal contra empresas para el Sí. año 2025. No sé cómo lo veas tú, maestro Carlos. Sobre todo a los grandes contribuyentes. Sí, efectivamente puede desalentar la inversión, ¿no? Y bueno, ese es un problema complicado, sobre todo porque son las fuentes de empleo principales del país. Y bueno, se puede hacer un dilema, más deuda o menos gasto, porque para que el gobierno gaste requiere dinero y para generar dinero o lo obtiene de los contribuyentes o lo obtiene de deuda. Y bueno, si se endeuda el país, pues va a complicar el escenario para las futuras generaciones y además dejaría
a México en un estado de insolvencia para cumplir sus compromisos de deuda. Así que creo que ese es un dilema que tendrá que resolver el gobierno, porque es conocido que el gobierno gasta más de lo que ingresa. Y además, si su política de gasto es eh, ayudar a las carencias de los más necesitados o disminuir la desigualdad social, pues se ve un panorama complicado porque no existen los recursos suficientes para Así proveer y es. sacar de ese atraso a los más necesitados. Así que, pues el déficit público que presenta la actual administración la tiene complicada, porque en su último año AMLO llevó el déficit público a un porcentaje mayor del 3%, dejándolo en un 5,9%. Es decir, gastó en relación al Producto Interno Bruto 5,9% más de lo que ingresó. Lo que quiere decir que un nivel de déficit público, dicen los expertos, debe oscilar entre un 2 y 3%. Sin embargo, López Obrador lo dejó en 5,9%. Ese es un gran reto para esta actual administración. Es decir, coloquialmente hablando, es como si llegara la actual administración federal y en lugar de dejarle la caja con dinero, le deja la caja con los pagares, ¿no? De lo que tiene que pagarse, de lo que tiene que Así es. con sus compromisos, ¿no? Y un panorama muy complicado. Así que el paquete económico pretende reducir a 3,9% el gasto público. Insisto, algo muy complicado, algo que se ve difícil para el año 2025, sobre todo por el gasto social y el compromiso que tiene para el pueblo de México de continuar apoyando a los que más lo necesitan. ¿Y tendrá el gobierno ingresos suficientes para financiar el enorme gasto social y operativo que se suman los nuevos programas de apoyo social, la creación de nuevas secretarías de la mujer y de ciencia y tecnología, y la eventual caída de los ingresos de exportaciones por la presión que puede ejercer el presidente Trump si decide aplicar aranceles a México? Entonces es un panorama, si lo ven, Ay, que muy, muy complicado para México para el año 2025. sí. Y Yo creo bueno, que es el único contrapeso con el cual va a tener este gobierno con el nuevo entorno judicial. Yo creo que Trump va a ser el único que más o menos podría nivelar la balanza. No sé cómo la ves, Javi. sí, sí pudiera ser. Bueno, también se prevé que la administración de Trump, políticas muy cerradas en relación a la migración y que bueno, esto implica también para México menores ingresos, porque bueno, mucha parte de la población al migrar manda su dinero a México. Entonces se ve un panorama complicado. Vamos a ver qué sucede. Y de lo que está en el tintero, cambiando de tema, Ujú, el Senado tiene dos reformas constitucionales detenidas. El aumento de salarios mínimos, ojo, ujú. ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero está detenida en la Cámara de Senadores. Y no es para menos, hay una desaceleración económica y se pretende nuevamente incrementar el salario mínimo. En este decreto que fue aprobado por la Cámara de Diputados se pretende que ningún salario mínimo sea inferior a la inflación. Por debajo. El incremento del salario mínimo anual debe de ser siempre por arriba de la inflación. Y si hablamos de que la inflación para 2024 oscila sobre el 4%, el incremento a los salarios mínimos para el año 2025 tendría que ser mayor al 4%. Así que también esto viene también a afectar a los empresarios, porque ¿de dónde va a Claro. salir para pagar los salarios? Tiene que ser de las economías del sector privado. Y por otro lado, también está detenido el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde también se amplía para los jóvenes de 18 a 30 años el recibir una beca mientras se encuentran empleo. También se pretende para el 2025 bueno, es una iniciativa que es de López Obrador, pero que está detenida para ampliar la edad de los jóvenes para que disfruten de este beneficio, de esta beca, podemos llamarlo de alguna manera. Así que vamos a ver qué pasa.
Y bueno, de mi parte, esto sería lo que preparé en cuestión de presentación y si gustan, hacemos algunos comentarios generales y si gustan participar también con mucho gusto, los escuchamos. De mi parte, eso sería en cuestión de la presentación. Es algo fue muy rápido. Quise comentar algunos aspectos y creo que falta mucho por estudiar y mucho por seguir analizando este paquete económico para el año 2025. Adelante, maestros, tienen un comentario. Sí, yo creo que, híjole, pues es que, sí, yo creo que está muy claro el continuar de alguna manera con pues vamos a llamarla así, fortalecimiento de los programas para el bienestar, ¿no? Como pensión para los adultos mayores, ya lo comentaste, apoyos a mujeres de 63 a 64 años en 2025. Hablaban también de becas para el bienestar, ¿no? Benito Juárez, creo que Sí, IMSS Bienestar, acceso a la vivienda, se hablaba de una igualdad eh, sustantiva de género, aprovechando que tenemos presidenta mujer y pues de alguna manera consolidación que comentaban el otro día nacional, bueno, del Sistema Nacional de Cuidados y la inversión pública estratégica para la infraestructura y transición energética. Yo creo que estos van a ser, me parece, los 4 pilares esenciales, o sea, el bienestar social con tema de equidad. Me parece otro sería la inversión pública estratégica, que, ujú, eh, y yo creo que la disciplina fiscal que ha funcionado con el lema que ya conocemos todos, que ya traemos, que es la austeridad republicana, ¿no? Y por supuesto, medidas de simplificación con mayor eficiencia o le llaman eficacia operacional. Yo creo que yo, yo creo que a 45 días que inició esta administración, pues yo creo que eh, pues yo creo que me parece que no fue sorpresa, o sea, el paquete que se presenta, porque ahora lo que sí es un hecho es que sí va a enfrentar 2 grandes retos, que es financiar el mayor gasto social e inversión pública, sin duda, y la necesidad de, como tú lo comentabas, mi querido Javi, reducir. Me parece que eso va a ser lo que va a tener que hacer y va a haber, me parece, mucha presión en el tema de las finanzas públicas porque se conjugan o se unen con un complejo panorama político, obviamente, de las recientes reformas constitucionales que ya conocemos, obviamente, y que pues, porque yo creo que hay elementos eh, que yo creo que van a evitar un alto crecimiento económico del país. O sea, y estoy hablando específicamente de los compromisos financieros que tiene Pemex. O sea, me parece, y la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas, eh, pues de alguna manera concentrarán, por así decirlo, en la tesorería de la Federación, bajo la naturaleza de aprovechamientos y deberán ser obviamente destinados por la Secretaría de Hacienda. Y crédito público. Entonces yo creo que
pues yo creo que vamos a ver esa asignación de recursos y transición energética, ¿sí? Energética. Y en el caso de Pemex, pues va a tener que aumentar los recursos va a fuerza, yo creo que va a tener que aumentar la exploración de nuevos, pues yo diría yacimientos, de nuevos yacimientos, lo que advierte, pues por supuesto, pues una combinación en la estrategia de combustibles, ¿no? Que le llaman, yo no soy experto, pero combustibles fósiles y energías limpias, ¿no? Como le llaman, energías limpias, los expertos. Entonces, pues, y ahora súmale a este contexto que pues se suma la volatilidad que se puede y que ya hemos visto, que se puede esperar derivado de, de este resultado electoral en Estados Unidos, como el tema de Trump, así como, por supuesto, qué va a pasar con las primeras decisiones políticas que adopte el presidente Donald Trump en materia de comercio con México y migración, obviamente, con nuestro país. Y eso lo va a hacer, ya lo comentó a principios del próximo año. Él entra, creo que el 10 de enero. Entonces, la variable política también podría afectar muchísimo el tema del gasto eh, de toda la federación o federalizado, por así decirlo, considerando que representa en promedio, como tú nos lo comentaste ahorita, entre 84 y 95% de los ingresos de los gobiernos estatales. Entonces, no le veo mucho, pues es decir, o sea, y luego también comentaste la modificación de la perspectiva de la calificación de México, desde estable, no sé si a negativa Negativa, por es parte correcto. de Moody's. Entonces, y eso Estamos a una lo que medida es de un reflejo, convertirnos claro, en un país especulativo, no de sí se inversión. funda, Eso es muy, y muy eso lo que pasa riesgoso es que para la se inversión fundamenta extranjera. exacto, en una percepción, como dices tú, eh, eh, pues de alguna manera pues que hacen que se perciba un tema débil, un debilitamiento, ¿no? De la formulación de políticas y un entorno, pues, político institucional muy complejo, que yo sí creo que afecte en todo este tema fiscal y económico que estás comentando. Entonces, y luego, pues, por supuesto, eh, la asignación presupuestal que tuvo el INE, el INE, con este nuevo entorno judicial, pues cobrará, por supuesto, una gran relevancia nacional ante las elecciones de jueces y magistrados que se va a dar en junio, muy pronto, de 2025. Entonces, estas elecciones que pudieran no ser tan ordenadas, dependerá, por supuesto, de la capacidad política que tenga el líder para lograr pues el presupuesto que se tiene proyectado. Entonces, me parece que ese dinero va a estar en la mira. Ese dinero va a estar en la mira porque, pues es muy poco tiempo, va a ser en junio. Entonces, Sí, no, y si vemos, hay un recorte, maestro Carlos, en general de un 7,5% al presupuesto de egresos 2025. O sea, el gobierno para cubrir ese déficit
de presupuesto para llevarlo al 3.5%, como lo ha anunciado el secretario de Hacienda, implica reducir su gasto un 7%, con todos los compromisos de gasto social que tiene. Entonces se ve muy complicado, que Sí, no dudo que a lo mejor pueda buscar la puerta de la deuda nuevamente, que sí, México se puede endeudar. sí, claro. Pues no es muy alentador, está preocupante, tendríamos que esperar porque la Secretaría de Hacienda pues no remitió tampoco miscelánea fiscal, o sea, una reforma fiscal, o sea, modificaciones a las leyes de renta, de IVA, de IEPS, ¿sí? Ahora sí presentó modificaciones a la Ley Federal de Derechos, pero todo lo demás tendrá que venir por resolución miscelánea directamente del Ejecutivo y propiamente pues no habrá una mayor fiscalización diferente a una probable recaudación al no haber recibido por parte de Hacienda, pues no remitió una reforma o como le llamemos miscelánea fiscal para el 2025, anunciando que lo va a estudiar para el próximo año, no lo sé, pero me parece que ahí está el paquete económico. Ahora vamos a ver qué pasa con el presupuesto de egresos, a ver si cuánto se va a dar para salud, infraestructura, por supuesto, bienestar, seguridad, y los estados van a estar pidiendo. O sea, ahorita va a entrar una discusión del propio partido en el poder, o sea, entre los mismos. Cuando el pastel es solo tuyo, pues nada más tienes que discutir quién se lo va a comer primero, Sí, ¿no? O complicado no tienen de porque alguna manera que sí, ya que se hacer están gran sintiendo cosa, ¿no? los efectos, sobre todo en el renglón de educación, con el error que comentaron en relación a la disminución del presupuesto a la UNAM y que luego levantó la mano el Poli y luego la Universidad Autónoma Metropolitana, y a eso se han sumado todas las universidades del país donde están viendo la disminución de su presupuesto en materia de fortalecimiento de la educación. Entonces, por un lado, se anuncia mayor presupuesto de educación, pero la iniciativa refleja un menor presupuesto, entonces hay un problema ahí de coherencia también. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y aquí, como tú dices, el costo político es para los mismos que están ahorita, porque pues, realmente es el partido que está gobernando el que realmente, como tú dices, está repartiendo el presupuesto y pues va a haber personas o sectores que no alcancen, al final de cuentas. Sí. Y los estados con mayor asignación de recursos, pues ya lo comentó, es normal que obviamente Jalisco esté queriendo salir del pacto fiscal. Entre Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua, o sea, va a haber ahí un tema eh, eh, que después va a desproteger a los estados que no tengan tantos recursos. O sea, vamos a ver qué nos pasa. Un Sí. agasajo escucharte, mi Al querido maestro contrario, Javi. muchas gracias por la Esta es tu invitación. casa, siempre Gracias. vamos a ponerle ahí continuará para que nos sigas. La Por segunda supuesto, haciendo estos parte, resúmenes muy rápidos, muy concretos, sí, qué bárbaro, así rápido, ya está aquí todo. Ahí tenemos un reconocimiento, ¿verdad, Humbertito? Ya sé que tiene gracias. muchos aquí el doctor Javier, pero pues es que le agradecemos de palabra, pero además dejamos prueba material. Ahorita hablando de materialidad, mira, ahí está al doctor Javier Elio Olmedo Castillo, por supuesto, bueno, abogado, contador, doctor en Derecho, doctor en Economía. Obviamente tiene su propio despacho y consultor, experto, Gracias. fiscalista independiente y además colabora pues en todos estos temas, en todas partes. Y Así gracias, que, maestro Carlos. Yo me sentí gracias a muy ustedes. contento Ahí por la le dejamos invitación. un pequeñito Gracias. de reconocimiento de uno de uno grandotote que le damos aquí todos en agradecimiento. Así que nos seguimos viendo, agradecemos mucho.
al doctor Javier, que estuvo aquí con nosotros en Gracias. Conversando Seguimos con Orfe. adelante. Así Fuerte que a gracias. todos. Buena tarde. Gracias, aquí el doctor. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Hasta Conversando con luego. Orfe. Gracias, Buena gracias. tarde. Bye bye.